tú llevas trabajando muchos años, has trabajado en muchos aspectos, no solamente en el feminismo, pero también en el feminismo, pero has hecho muchas otras cosas. Eres licenciada en Derecho, te has dedicado a la abogacía durante bastante tiempo, te has dedicado al feminismo desde hace mucho tiempo y en el último periodo de tu trabajo parece que hay un intento, por lo menos así me lo parece a mí, de buscar razones teóricas, de buscar el soporte ideológico a todo ese movimiento feminista. Por supuesto, pero no solamente en el último tiempo, a menos que, claro, contemos los años por decenas, ¿eh? Porque Mujer y Sociedad, que es uno de los primeros libros teóricos que publiqué el año 69, ya lo empecé a escribir entre el 66 y 67. Después estuvo más de un año sometido a censura y aconsejado por la censura su no publicación, salió a primeros del 69. Y a partir de ese momento en el que intento entrar en las raíces, a desentrañar la explotación y la opresión de la mujer, es donde pues mi pasión, mi obsesión, mi necesidad de encontrar las raíces teóricas de la explotación de la mujer. De todas formas, yo decía que en los últimos tiempos, porque quizá el esfuerzo mayor lo estás haciendo en esos 4 tomos que te has propuesto hacer y que del momento ya tenemos 2 en la calle y que realmente es dar ese soporte ideológico. Pero ahí me gustaría entrar. ¿Tú crees que hay que buscar ese soporte ideológico? ¿Tú creías que existía ese feminismo que nosotras hemos vivido aquí, le faltaba esas razones profundas y que había que buscarlas? Por supuesto. Es decir, cuando el momento más glorioso del feminismo en España, en los años 75 y 76, las calles se llenaban de manifestantes femeninas y hacíamos asambleas y hablábamos de las reformas inmediatas, estructurales, necesarias para que este país pudiera ser considerado demócrata y civilizado, en ese momento yo pensaba, bien, estamos trabajando todas en la calle en unas cosas concretas, pero podemos tener delante el ejemplo de otros países, y así ha pasado pues en Inglaterra sobre todo y luego en Italia, que la falta de un soporte teórico feminista ha hecho que en el momento de conseguir esas reformas por las que se luchaban no supieran las mujeres cómo seguir adelante en este camino. Es decir, en realidad, pues figúrate, las primeras reivindicaciones era despenalizar el adulterio y después despenalizar los anticonceptivos y luego alcanzar el divorcio. Y en esta batalla hemos pasado 5 años. 5 años de un trabajo duro, cotidiano, muchas mujeres. Pero ya hemos conseguido esto. Entonces la pregunta era, ¿y ahora qué? Esta pregunta se están haciendo también las italianas, las francesas, las norteamericanas, etcétera. Sí, yo lo que me interesa mucho, y creo que puede interesar a todo el mundo que nos escuche, es saber cuál es el método de trabajo que tú has utilizado para hacer esto. El primer tomo, que es La mujer, una clase social, todos estos tomos llevan un título genérico que es La razón feminista, y el segundo, que es el que yo tengo aquí encima, que es La reproducción humana. Vendrán 2 después más. Bueno, son tomos, realmente tomos importantes, es decir, que es un libro muy documentado, donde hay una cantidad de bibliografía, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál es la ordenación que se hace de este trabajo? ¿Cómo lo orientas tú? ¿Y cuál es el método de trabajo que tú utilizas para buscar esa razón feminista? Verás, yo creo que debo arrancar, repito, de La mujer y sociedad, porque en aquella época, yo soy una de las primeras que me dedico a este trabajo, lo que hacíamos todos y todas en general al hablar de la mujer era recopilar los datos de la opresión, le llamábamos solo opresión. Y entonces estaban las leyes, estaba la economía, la religión, la situación política de la mujer, los usos, las costumbres, etcétera, etcétera. Hablábamos de la represión sexual, de la virginidad, de la falta de horizontes y de posibilidades del trabajo, etcétera. Cuando ya teníamos todos estos datos ordenados, más o menos, encima de la mesa, y yo hablo por mí, claro, y escribí Mujer y Sociedad, luego he visto otros tomos muy parecidos en otros países, nos quedaba por resolver una pregunta fundamental. Y era decir, bueno, tantos siglos de sufrimiento, de dolores, de marginaciones, etcétera, ¿por qué? Y esta es la pregunta. Esta pregunta me la hago hace más de 10 años y a partir de entonces es cuando se puede hablar ya de la metodología para escribir La razón feminista. Porque esos datos encima de la mesa parecían decir que o la mujer tenía unas condiciones, como habían dicho los reaccionarios de toda la vida, mentales o biológicas inferiores y por lo tanto no podía ocupar un papel destacado en la sociedad, o bien había algo más. Como siguiendo un método materialista, se sabe que detrás de toda opresión hay una explotación económica. Yo pensé que lo primero que había que encontrar era esa explotación económica. Claro, el largo proceso de 10 años te lo ahorro, y a nuestros oyentes también, pero en un momento dado se tiene que ver el beneficio económico que la sociedad en general
y los hombres en particular obtienen de la explotación femenina. Por tanto, tú has partido, perdona, de un método marxista. Por supuesto. O sea, tú has seguido con ese método marxista. Yo soy marxista desde hace muchos años, lo que no me parece que es secreto para nadie, y es a partir de aquí, del conocimiento profundo de un método de investigación y de análisis de las condiciones sociales y económicas del mundo, el que me ha llevado a la conclusión de que tanto el trabajo doméstico como la reproducción como la sexualidad explotada son fuentes de un gran beneficio porque mantienen la sociedad por su base y por lo tanto son la manera de extraer ese plus trabajo, ese trabajo explotado de la mujer. A partir de aquí, claro, las leyes pues que dispondrán que la mujer esté sometida al marido, que no pueda salir de casa, que tenga un lugar secundario en el trabajo, que gane menos que el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, calcular el monto de trabajo doméstico, el valor de la reproducción, que por ejemplo es uno de los largos capítulos de este tomo, el valor como fuerza de trabajo, el valor como sirviente, el valor como heredero. Por ejemplo, una de las batallas largas que yo ahora estoy llevando adelante, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, es el de considerar la sexualidad explotada como trabajo. Y entonces mis compañeras me decían, el otro día en el partido, decían, bueno, hemos luchado muchísimo con el movimiento feminista en general y la opinión pública para entender la reproducción como trabajo. Y ahora tú sales hablando de la sexualidad. Y les dije, sí, pero es que yo hace 20 años hablaba del trabajo doméstico como trabajo. Era muy corriente entonces que se escribieran por los sociólogos y tal y dijeran, ahora que la mujer trabaja, o sea, que se estimaba que solamente se trabajaba cuando se trabajaba fuera de ganar un salario, porque el trabajo doméstico no tiene salario y lo que no se paga no vale nada. Entonces, esta es una explotación servil. La mujer está en relaciones de producción con los hombres serviles. Cuando al siervo se le protegía, se le exigía que trabajara gratis y se le dejaba, bueno, pues que comiera de los productos del campo. La mujer come en casa, se acuesta en la misma cama que su marido y utiliza el techo. Cuando llega el momento de la separación es muy discutible quién se va a quedar con ese techo. Lidia, todo este esfuerzo de trabajo que hay aquí de recopilación de datos, de ordenación de estos datos y después de sacar conclusiones, es decir, también hay un trabajo, por supuesto, de razonar sobre todos estos datos y llegar a conclusiones. Todo ese esfuerzo supongo que requiere mucho tiempo y entonces yo lo que me estaba preguntando es si todo este trabajo que tú has iniciado te impide, por ejemplo, seguir con los otros trabajos que tú hacías. Por ejemplo, tú en este momento no ejerces la abogacía. ¿Lo has dejado? Estoy ejerciendo la abogacía, se puede decir permanentemente, excepto en 2 ocasiones. Una ahora, porque he estado 3 meses fuera en Estados Unidos dando unas conferencias sobre feminismo en las universidades. Y otra cuando escribí el primer tomo, ¿no? Este segundo, que fue un cambio que hice a través del estudio, cuando pedí 9 meses de excedencia a mis compañeras en el despacho. Porque sí, entonces era el momento, podría decir el sprint final. Tenía que meterme a ordenar esos datos, a pensar, a reflexionar, a leer más, a hablar, etcétera. Y esos son los 2 momentos de mi vida, excepto las cárceles, en que he estado de excedencia en el despacho. El resto del tiempo, pues como ni estos libros ni nada por el estilo me ha dado nunca dinero, he tenido que ganarme diariamente, cotidianamente la vida en el despacho. Porque hay quien puede pensar que Lidia Falcón se ha dedicado al feminismo en exclusiva, es decir, que tú has dejado ya cualquier otro tipo de actividad y que el feminismo es tu única actividad en este momento. No, lo que pasa es que también desarrollo el feminismo a través de mi trabajo, porque ya primero, desde hace muchos años estoy especializada en Derecho de Familias. Y además, desde hace 4 o 5 estamos intentando que salga adelante una experiencia un poco piloto, y no solamente en España, sino por lo que he podido comprobar en otros países. Y es que nuestro gabinete se llama Gabinete Jurídico y Psicológico para la Mujer, porque tenemos psicólogas y asistentes sociales que nos ayudan en la tarea de examinar el problema de la ruptura de un matrimonio, de todos los traumas y crisis que suceden en el momento de la separación, del divorcio, o de una madre soltera, o de una mujer violada, etcétera. Entonces, esta es una experiencia muy interesante que llevamos a cabo sin ayuda ninguna de ninguno de los poderes fácticos y en el cual las mujeres van entrando con dificultad y mucho menos los maridos y ni siquiera los jueces. A pesar de que la ley de divorcio establece que tiene que haber una plantilla de psicólogos y asistentes sociales adscrita a los juzgados, no existen y además los jueces tampoco saben cómo utilizarlos. Nosotras hemos explicado muchas veces, os hemos llevado el peritaje de la profesional al juzgado para que el juez tenga un poco más idea de esa dinámica, de esa problemática tan profunda de un matrimonio. El juez está sentado detrás de su mesa y examina estos casos como podría examinar la reclamación de un piso.
Y claro, esto no se puede hacer así. Claro, además ahí se está jugando con los sentimientos de las personas. Está jugando con el futuro, con la vida de una serie de personas. Y todo esto efectivamente es muy complicado. Lidia, cuando tú iniciaste estos libros y ahora que estás en el camino de terminar esos 4 tomos, yo imagino que tú lo hacías con intención que todo eso abriera un debate, porque sí, claro. Lo que tampoco se puede esperar es que tú lo hayas dicho todo. Seguramente hay muchas mujeres que tienen cosas Una de las cosas que digo distintas. es que yo no he dicho la última palabra, quizás sí la primera. Pero las otras las tienen que ir diciendo las demás mujeres. Bien, entonces a eso me quería referir, porque claro, yo imagino que tú ese debate y estos libros los hiciste con una voluntad universal, pero fundamentalmente preocupada en el país en el que vives, porque bueno, eso es una cosa que nos pasa a todos, nos preocupa más las cosas de aquí cerca que las cosas que están muy lejos. Y bueno, el debate aquí no se ha producido. No solo no se ha producido, Mercé, y realmente sabe siempre dar en el clavo de las cuestiones, sino que ni siquiera se ha publicado una sola crítica de los libros. Y además he tenido por esos caminos personales, no oficiales, off the record, por lo tanto no puedo decir la gente que me lo ha sugerido, que hay una voluntad de que no se publique. Hay una voluntad de que en determinados medios, que son los que controlan la cultura del país, porque poco sirve que nuestra revista Poder y Libertad pues haya reproducido largos capítulos del libro, o que haya salido una pequeñísima cosa y que además no parece haber leído el libro el que la hizo en Revista Mensual, la revista que ya ha desaparecido, sino que, claro está, pues ahí están los periódicos y las revistas de larga difusión que cogen cualquier manual, y a veces tan simple que es repetición de tantas cosas escritas, y le den una extensión enorme, mientras que de La Razón Feminista, estos 2 tomos de 800 páginas cada uno, no han publicado nada. Bueno, ¿cómo explicarte lo que creo que ha sucedido? Por un lado, hay muchas y encontradas tendencias dentro del feminismo, pero esto es estupendo, creo yo, esto debería enriquecer. Pero como al mismo tiempo quizá la psicología española hace que lo que yo no puedo hacer, prefiero que no lo hagas tú. Y sé quién brindó con champán el día que desapareció Vindicación Feminista. Pues pienso que prefieren que no se hable y que no se debata con tal de que el libro quede escondido en un armario y se recupere dentro de 100 años. De todas maneras, Lidia, sería comprensible, comprensible, por lo menos no está alejado de lo que sucede muchas veces en este mundo que nosotros vivimos, pues que haya sectores que boicoteen de alguna forma los libros que tú publicas. Pero a mí lo que me parece realmente sorprendente es que en los medios feministas también se haya hecho esto, es decir, eso ya no lo comprendo. Y además eso me produce como una cierta sensación de, no sé, como de incapacidad, de no saber cómo afrontarlo, porque entonces resulta que si entre las mismas mujeres, y no solamente entre las mismas mujeres, sino que además mujeres teóricamente concienciadas, es decir, mujeres que teóricamente están en la lucha, están en la brecha, si ellas también lo están boicoteando, entonces ya no comprendo nada. Claro. Y yo podría decirte que no, pero tampoco sería del todo cierto, por lo menos yo lo he pensado mucho. Por un lado, el feminismo tan activo, militante y brillante como fue en los años 75-76 ya no existe, porque, bueno, habíamos vivido un largo camino de represión, salíamos del túnel en aquel momento y era como sacar el tapón de la botella. Entonces salieron a la calle muchas mujeres, unas pensaron que era un poco una fiesta y que era su momento, era la calle suya, las asambleas, las manifestaciones, las discusiones, etcétera. Se cansaron, bueno, y volvieron pues a caminos, a diversos caminos. Otras querían hacer la revolución rápidamente. Y vieron que era larga y difícil, también pensaron que trabajar es cansado. Y muchas, y este es realmente el núcleo fundamental que dio el esqueleto al movimiento feminista, fueron los partidos políticos, las mujeres que estaban dentro de los partidos políticos. Entonces, estas mujeres no llevan un feminismo autónomo en el sentido de poder desmarcarse totalmente de las consignas del partido y de lo que sus dirigentes, etcétera, están hablando, discutiendo y haciendo. Bueno, yo creo que una de las pruebas importantes es la postura que tienen las mujeres socialistas hoy respecto al proyecto de ley de interrupción del embarazo. Y entonces, en ese momento, el debate feminista se canaliza por unas consignas y por una serie de ideas dadas que siguen más o menos obedientemente. Sin embargo, parece que después de esa época que tú dices, que aquí se centra en las jornadas catalanas de la dona, y que a partir de ahí, pues bueno, hay las reivindicaciones inmediatas, como tú decías antes, los anticonceptivos, el adulterio, el divorcio, en fin. Estas cosas, después de esto parece que lo lógico es que aparezca el periodo de reflexión. Es decir, nosotros estamos viviendo ahora
aquí, en Cataluña, estamos viviendo una situación de desmantelación del movimiento feminista. El movimiento feminista aquí prácticamente en este momento es inexistente si dejamos al margen el partido en el que tú estás, el partido feminista y que tú has creado, por otra parte. Bien, si no existe este movimiento, si realmente las cosas se han paralizado, esa calle ya no es nuestra y la situación es otra, parece que es el momento de reflexionar y reflexionar justamente por este camino. Yo no sé si con lo que tú dices o con otras cosas, pero eso es un poco... Pero fíjate, Mercè, que te voy a explicar una cosa que resulta un poco penosa. Bien, es cierto que estaba fuera, estaba en Estados Unidos cuando sucedió, pero en la Universidad de Barcelona un grupo de mujeres, bueno, cuyos nombres son conocidos en el feminismo y que han militado, han trabajado y están dando clases en la universidad, invitaron a Christine Delphi, que antes se llamaba Christine Dupont, supongo que es porque utilizaba el apellido del marido en uno de estos dos momentos. Bueno, es el mismo personaje, es una feminista francesa que ha escrito algunos artículos sobre la mujer como clase ya hace muchos años. Artículos, toda su obra está recogida en un tomo que tiene más o menos 300 páginas. Y la invitan a la universidad y el anuncio que ponen dice: la primera teórica en el mundo que habla de la mujer como clase. Y entonces reúnen 200 o 300 mujeres y llegaron a discutir con Christine Delphi, con las dificultades de traducción en Francia, etcétera, francés, etcétera, ese tema. Entonces fueron mis compañeras, ya te digo, estaba en Estados Unidos, fueron mis compañeras, se levantaron, dijeron que esto era el colmo, puesto que aquí estaban estos dos libros, más la labor del partido feminista durante este tiempo discutiendo el tema, y nada, no hicieron absolutamente ningún caso. En cierto modo, bueno, pues Larra ya escribía, nuestro amigo Mariano, hace muchos años, aparte de que ya sabemos que nadie es profeta en su tierra, y esto también lo dijeron hace mucho tiempo, pues que todo lo extranjero atrae, epata, y en cambio, cuando tienes cerca al personaje que está pensando, y creo que bastante bien, pero por lo menos de una manera interesada e inteligente, más vale que se calle que entrar en un debate más rico, que entrar a poder construir entre todas una teoría más larga. Lidia, ¿esto es lo que te ha pasado en los Estados Unidos? No. Que justamente... Bueno, me ha pasado exactamente esto, que ha sido allí donde me han reconocido. Esto no me ha pasado allí. No, quiero decir que esto de que la gente de fuera atrae más y tal, es también lo que ha pasado en los Estados Unidos. Bueno, pero aparte de esto, aparte de que el feminismo en Estados Unidos tiene otras raíces, tiene otra tradición, tiene otra historia y una vitalidad y un optimismo que no veo aquí. Aparte de ello, lo cierto es que yo les llevaba una experiencia única y nueva para ellos. Un partido político feminista. Ellos no tienen experiencia en este camino y además no se les había ocurrido. Los partidos políticos son los grandes partidos que participan en las elecciones y nada más. Luego llevaba pues unos libros en número y en extensión que quizá no hay una feminista en Estados Unidos que haya escrito, y les hablaba de un mundo nuevo, también desconocido. Pero al mismo tiempo piensas, bueno, pero esto puede dar motivo a una pequeña charla en algún club, en algún sitio en Nueva York, y se ha acabado. Pero como me han invitado a 24 universidades, he dado 30 conferencias en 2 meses, y una de ellas en Naciones Unidas. Y esta es una de las experiencias realmente emotivas para mí, porque cuando estaba en ese tour y me llamó el secretario de la Asamblea, el secretario administrativo de la Asamblea, para pedirme que hablara del tema de la mujer en el auditorium de Dag Hammarskjöld, el secretario de Naciones Unidas que murió en un accidente de aviación hace unos años, y que no hablara solamente de la mujer en España, porque aquel era el foro internacional y se conocía datos de la mujer en el mundo. Y afortunadamente yo solo llevaba los libros y no tengo buena memoria, y entonces se reunieron casi 500 personas a oírme hablar en español sobre la mujer. Y esta era la primera vez que sucedía. Bueno, ¿por qué? Pues porque realmente creo que mi obra es de las más dilatadas de las feministas internacionales. Porque quizá también llevo más años, excepto Simone de Beauvoir, podríamos hablar de ella. No sé si hay alguna autora que lleve tantos años escribiendo y hablando del tema, porque habían oído hablar, simplemente habían oído hablar en Estados Unidos de mis conferencias. Y entonces interesa lo nuevo, interesa el trabajo, se reconoce el mérito, y me encontré en esta experiencia, Mientras hablabas estaba pensando que lo que debe suceder es que tú también te debes sentir algo frustrada en el sentido intelectual, estrictamente de la palabra, porque evidentemente muchas veces, y sobre todo cuando se está creando una razón nueva, es decir, que nadie ha dicho nada antes, perdón, bien, cuando se está haciendo esto lo que interesa muchísimo es que haya nuevas ideas que te discutan o no. Exacto. Pero que eso también te ayuda a ti a reflexionar Exacto. más y a crear nuevas ideas. Entonces esto te debes sentir como muy sola, es decir, no debes encontrar interlocutor válido en este sentido. Bueno, las compañeras de mi partido lo son. Lo que pasa es que evidentemente son mucho más jóvenes que yo y es un poco sentirse en el capítulo de montar escuela
escuela y de ir trabajando, pero ir trabajando con quien va aprendiendo más retardadamente que yo o al mismo tiempo. Y lo que dices tienes razón. Por ejemplo, nosotros hicimos un debate, hay dos anécdotas curiosas. Hicimos un debate sobre este tomo de la reproducción en junio del año pasado en el Instituto Alemán, con profesores de la universidad, médicos, antropólogos, historiadores, médicos, economistas. Estuvo Rosa Bravella, estuvo Milagros Rivera, etcétera. Y entonces el único periódico que publicó algo del tema, y fue un debate, además asistieron muchos alumnos de la universidad y mucha gente, hacía muchísimo calor, estábamos a tope lleno, y el único periódico que publica algo es el Noticiero Universal, para ponernos verdes a todos, con un tono sarcástico, burlón, tomándolo todo a broma. No hay ningún eco más en la prensa ni catalana ni de otras partes. Por otro lado, Milagros Rivera ha puesto este libro, el primero, el de la mujer como clase social, como libro de texto en la universidad, en su cátedra de historia medieval. Y entonces escribió un pequeño análisis de lo que a ella le parecía el texto. Tengo que advertir que Milagros Rivera no es amiga ni siquiera íntima mía. Vino a verme a raíz de haber leído el libro. Y se lo envía a los medios de comunicación porque le pareció que era un comentario interesante. Y hace 4 días me dijeron, uy, no, es que esta crítica es demasiado cariñosa, no la podemos publicar. Lidia, tú te vas a volver a los Estados Unidos dentro de poco tiempo, sí, con intención de seguir dando conferencias. Sí. ¿Allí has encontrado réplica, esa réplica que esperábamos que aquí existiera? Es decir, ¿alguien te ha atacado, te ha dicho que no estaba de acuerdo? No, primero han sido mucho más educados que eso y el coloquio se establece con unas normas que se cumplen absolutamente, de educación, de respeto, incluso cuando uno dice no estoy de acuerdo con usted, pero no hay más allá. Ya, no, pero bueno... Pero no, realmente lo que no he encontrado ha sido todavía, porque ahora en marzo creo que tendré una mesa redonda con ciertas feministas, ya con un nombre que ha atravesado el Atlántico, como Betty Friedan, Susan Brown Miller, que ha escrito un largo texto sobre la violación, y Germaine Greene, la autora de La mujer eunuco, etcétera. No he encontrado, de todas maneras, hasta ahora, quien pudiera discutirlo profundamente. También es cierto que la obra no la conocían y que está en español. Claro. Y entonces al llevarla allí, ahora espero que la vayan a traducir, les interesa conocerla, y ahora espero que a partir de aquí se pueda establecer algún debate. Lo cierto es que de todos modos, Sheila Eisenstein ha publicado una serie de artículos de otras feministas que aquí se ha traducido con el título de Patriarcado capitalista y feminismo socialista, que intenta entrar en este mismo camino. Yo creo que la terminología a veces está mal empleada, pero que son mujeres que están trabajando en una línea adecuada. Ahora, mientras en su país este libro ha causado un gran efecto, se ha discutido en las universidades, se han hecho mesas redondas y debates, yo he visto que en España no. Lidia, estaba pensando en todos estos años que tú llevas en el feminismo, ¿qué es lo que te ha costado a ti el feminismo? Es decir, yo imagino que con todas estas cosas, con todas esas luchas, habrás dejado parte de tu propia vida. Es decir, que tú seguramente no has tenido posibilidad de hacer muchas cosas que la gente o que otras mujeres pueden hacer porque te has dedicado a esto. ¿Tienes la impresión de que te ha costado caro? Es decir, que has pagado un precio muy alto. Bueno, yo no podría decir que he dejado mi propia vida, yo diría que es mi propia vida. O sea, toda mi vida es el feminismo. ¿He pagado un precio caro? Ni siquiera lo sé. No me lo he planteado. En algún momento, algún amigo cariñoso que me daba un buen consejo, sobre todo en el momento de la transición, recuerdo un abogado amigo mío, me decía, bueno, y tú, Lidia, vas a seguir por este camino así tan radical y feminista. Tú métete en el Partido Socialista, es el que tiene el futuro. Tienes que hacerlo, no puedes desaprovechar esta ocasión. Llevas tantos años de cárcel, tanto tiempo de lucha, pero mujer, no lo desperdicies. Bueno, para mí resultó como un chiste, ¿no? Me hizo gracia por su atención, por su cariño. Y supongo que si yo en algún momento se me hubiera ocurrido una vía más oportunista, pues quizás sí que ahora, pues no sé, tendría algún cargo oficial, viviría económicamente más desahogada y sobre todo no habría recibido tantos disgustos y tantos insultos. Lidia, si me permites que haga una pregunta que seguramente es frívola, pero tú sabes perfectamente que en el mundo del feminismo hay una gran tendencia a frivolizarlo todo y parece que todo son cosas, no sé, de juego y que no son cosas importantes. Entonces es muy posible que gente que nos esté viendo ahora esté pensando, bueno, pero esta señora, ¿qué pasa? Que considera que todos los hombres son enemigos. ¿Efectivamente tú crees que los hombres son tus enemigos? Como clase, sí. Claro, que naturalmente esto tiene la necesidad de un análisis más profundo, porque el término clase es un término político.
y que además no me inventé yo, naturalmente, que define la situación en que se encuentra un grupo humano realizando unas determinadas tareas, un determinado trabajo, las relaciones de producción que establece con la clase dominante, la situación política, social, económica, etcétera, en que se encuentra. Entonces, todas las mujeres, en general, universalmente hablando, además, son una clase explotada por una clase explotadora que son los hombres. Y este es un concepto político y es así. Bueno, después a nivel individual, las contradicciones hombre y mujer, ¿cómo se resuelven? Pues unas veces bien y otras veces mal. Realmente la educación de los hombres deja tanto que desear que es muy difícil que esas relaciones sean absolutamente gratas y perfectas. Pero que no entienda nadie, esto es el punto en el que tenemos que aclarar, que quiero decir con eso que hay que matar a todos los hombres, porque eso también ha sido alguna de las inteligentes preguntas que me han hecho, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista teórico, filosófico, que hay que acabar con la clase explotadora, estamos hablando de la explotación que los hombres cometen diariamente contra las mujeres. Cuando uno habla de acabar con las clases, significa transformar las relaciones entre estos dos grandes grupos humanos. Ahora, lo que es evidente es que no hay más que dos sexos encima de la Tierra y que uno es el sometido y otro es el que explota y es el que oprime. Yo quisiera hacerte una última pregunta, porque ya no tenemos más tiempo. Realmente, cuando una mujer, y creo que esta es una experiencia de casi todas las mujeres, cuando una mujer tiene planteamientos feministas, entra en un proceso de contradicciones. Muchas veces vive en un mundo que no es feminista y, por tanto, las contradicciones se agudizan. Y entonces sucede muchas veces que quien siempre acaba peor, o lo que se resiente más de todo esto, es la relación de pareja, porque ahí es donde efectivamente las contradicciones son prácticamente insoportables. Esta es una experiencia de muchas mujeres, yo no me lo estoy inventando, y a mí realmente lo que me sorprende es que Lidia Falcón haya conseguido mantener una pareja, por lo menos así lo creo, con tu compañero, con Eliseo Bayo, y además es conocido de todo el mundo, que hayas podido mantenerla en esa actitud. Es decir, que para ti esas contradicciones no hayan sido motivo, como es muchas veces muchas mujeres, de ruptura, de alejamiento e incluso de entrar en un mundo donde prácticamente los hombres, si no tienen el camino vedado, es prácticamente imposible que entren porque el diálogo se ha interrumpido. Bueno, piensa también que mi caso no es un poco excepcional, por supuesto, pero tampoco del todo, puesto que yo tuve una primera pareja que llevó a la ruptura. Y esta es una experiencia que me parece casi inevitable para una mujer feminista. Esto pues me dio bastante conocimiento de la vida y, en segundo lugar, siendo Eliseo un hombre bastante excepcional, también es cierto que el camino del feminismo lo he construido a su lado. Llevamos 23 años juntos. También hemos pasado por una serie de vicisitudes que no pasan todas las parejas. Es un hombre que ha estado casi 6 años en prisión, yo he estado año y medio, hemos luchado juntos por una España nueva, democrática, avanzada, progresista, en la que el feminismo era un conjunto que estaba dialécticamente unido a un entramado diferente, en la construcción de un mundo nuevo. De todos modos, las contradicciones existen, ¿cómo no? Lo que yo podría añadir es que si una mujer es feminista, lo tiene que ser cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando sale a la calle, cuando lucha, cuando escribe, cuando come. Por lo tanto, mi feminismo es militante en todos sentidos, y es decir, yo estoy resolviendo estas contradicciones diaria y cotidianamente con Eliseo. Y sí, claro, naturalmente, él es un personaje con el que se puede, porque luego habrá hombres con los que ya, ¿para qué cansarse, no? Pero si la mujer se rinde, y se rinde a esa trampa del amor que es tan repetida, por la cual piensa que una sumisión no tiene importancia y una dejación y una abdicación, al cabo de poco tiempo te encuentras que has caído en picado a una situación femenina atípica y entonces, claro, de aquí eso no tiene salida, eso lleva a la ruptura inevitablemente. Lidia, yo quisiera pedir perdón por entrar en cuestiones personales que a lo mejor resulta que te molesta, pero yo creo que es muy ilustrativo porque claro, sí. A partir de las cosas personales quizá entendemos mejor también las cosas colectivas muchas veces. Claro. Hemos llegado prácticamente al final y yo quisiera hacer una pequeña referencia a que en este momento, dentro de muy poco, se va a ver en Barcelona una obra de teatro en la que tú has participado como autora, sí. Que si yo no estoy confundida es la primera vez que lo has hecho. Como autora. No, es la primera vez que he estrenado. Ah. Sí, porque tú sabes que yo tengo la carrera de arte dramático de hace muchos años y entonces escribí diversas obras de teatro que se representaron o bien en el Instituto del Teatro o en el Panams cuando era teatro hace muchísimos años, a trozos o alguna otra cosa y alguna otra obra que tengo metida en algún cajón. Entonces sí, es la primera vez que hemos estrenado conjuntamente una serie de autoras con la dirección de Ricard Salvat. Donas de Cataluña, exacto. Y lo que Lidia nos cuenta allí es la historia de este siglo a través de la voz de una señora, de una mujer muy mayor, de 81 años.
vamos a dejar aquí el comentario. Esa será una forma de que conozcan algo de lo que tú piensas o algo de lo que tú nos Sí, puedes la mejor contar. manera es ir a verla, sí. Es ir a verla, claro. Sí. Y por otra parte, los libros quedan aquí. Estos sí quedan aquí para quien quiera los coja y a partir de ahí que discuta, porque tú estás dispuesta a discutir lo que sea. Oh, ya lo creo. Me encantaría tener una discusión inteligente con alguien. Lidia, gràcies per haver estat con nosaltres i hasta sempre. Muchas gracias. Nosaltres deixem aquí el programa i el recuperarem, com sempre, el dijous de la setmana entrant. Bona tarda.